Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, esta semana marcábamos el hito de este año que cumplió el estado de excepción de emergencia en la macro zona sur. Un año que no estaba exento de polémicas, de dudas por parte de varios parlamentarios y de varios actores de cuán efectiva es esta medida a esta altura. Lo que hay claridad es de que no se quiere retirar. Pero de todas maneras, justamente ya hay ciertas voces que piden evaluar. El presidente se reunió con autoridades de la Araucanía y también de Biobío y bueno, hubo críticas también ahí porque no se trataron algunas temáticas. Ayer se aprobó una nueva prórroga. La medida va a regir por 15 días más en la Araucanía, en las provincias de Arauco y del Biobío y también de esa zona, yo decía, de la 9ª región. Bueno, para conversar de esto, para saber también cómo es que evalúan esta medida, es que ya estamos en contacto con Fernando Fuentealba, fundador y presidente de la Fundación Chilena de Víctimas del Terrorismo en la macro zona sur. ¿Cómo está, Fernando? Gracias por acompañarnos y ser parte de nuestra mesa de noticias. Buenos días, Fernando. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es grato estar con Mesa de Noticias para entregar la información veraz de lo que realmente sucede y no una información absolutamente manipulada desde nuestro punto de vista como campañas publicitarias que no están dando los resultados que nosotros esperamos. Fernando, ahí justamente, ¿cuál es la evaluación que hace usted como presidente de la Fundación de quiénes son las víctimas finalmente de estos hechos que conocemos? Sobre todo pensando que, por ejemplo, quizás no en el Biobío, pero en la Araucanía se ha visto durante los últimos días una ola de ataques de gente que ha sufrido directamente disparos. Pensemos en el consejero constitucional Urban, su padre también. ¿Cuál es la evaluación que hace? ¿Está siendo efectiva la medida del estado de excepción ahí en la macrozona sur? No, es justamente, bueno, ayer, como bien lo comentabas tú, se cumple un año del estado de excepción bajo este gobierno y soy categórico en indicar que es absolutamente negativo. Estos estados de excepción son un verdadero fracaso y vuelvo a reiterar, son solamente medidas comunicacionales para bajar la temperatura, pero realmente nosotros tenemos acá, bueno, ayer veíamos una interpelación a la ministra del Interior donde ella indicaba que la violencia en la macrozona había bajado en un 31%. Nosotros no sabemos cómo hace la recopilación de los datos para indicar esas cifras, porque por lo demás tampoco nos hace feliz, porque tenemos un 31%, pero ¿qué pasa con el 70% restante? Y que justamente, como bien lo indicabas tú, estos últimos días han sido días muy complicados desde el punto de vista de estos ataques terroristas y que le quiero hacer una ayuda de memoria a la ministra. Aquí, en estos últimos días, han habido incluso ataques. Primero, ataque a buses escolares con armamento. Han habido ataques a ferrocarriles con armamento. Han habido ataques incendiarios como es la costumbre que ya lamentablemente nuestras autoridades, y cuando digo autoridades, también quiero incluir a los parlamentarios de las regiones que están afectadas por este flagelo, que ya verdaderamente se han transformado en TikToker, ¿no es cierto?, donde salen a relatar los hechos en sus celulares y los suben a las redes y como que y se han transformado en una verdadera farándula cibernética o de redes sociales y no se han transformado en lo que la ciudadanía lo espera. Y esto es una opinión que yo estoy dando, una opinión que me están haciendo llegar las diferentes organizaciones sociales y también la ciudadanía de la macrozona sur. No tenemos defensa, entonces seguimos en estos estados. Imagínate un estado y digo que responsablemente que no ha dado resultado porque las Fuerzas Armadas y Carabineros siguen estando en la misma situación de tener las manos amarradas. Y el mejor ejemplo que yo les puedo dar, amigas mías, esta mañana, es el caso justamente del ataque a ferrocarriles con armamento, disparan a ferrocarriles y las Fuerzas Armadas estaban a 600 metros y no hicieron absolutamente nada, porque efectivamente no tienen el respaldo político. Las Fuerzas Armadas repelen ataques armados con balas de salva, porque no quieren terminar metidos en juicios
no quieren terminar enjuiciados, no quieren terminar perdiendo sus carreras, no quieren terminar perdiendo sus sueldos, sus jubilaciones, porque son personas que tienen familia detrás. Entonces lo que ustedes me imagino también habrán escuchado, que ya la voz de hoy que se está levantando en la macrozona sur es de exigir un estado de sitio, y eso permitiría que las Fuerzas Armadas tomaran realmente el control total y realizaran estas operaciones rastrillo para poder detener a alguien y detener a estos grupos que están actuando con un nivel de impunidad enorme. Fíjense que ayer, por ejemplo, quemaron la casa número 80 en la zona urbana de Quidico y trataron de quemar otra, si no estaríamos hablando de 81 casas en una zona urbana. Esto sigue sucediendo, esto no ha parado. Las víctimas están con una sensación de frustración y desesperanza enorme, pero lo más, lo más peligroso es que hoy tienen una sensación de rabia y eso puede explotar y que se empiecen a ver enfrentamientos armados entre civiles. Y yo hago responsable directamente al presidente Boric, a su ministra del Interior y también al subsecretario Manuel Monsalve. Estamos cansados, estamos hastiados de ver la inoperancia, de ver la indolencia y el abandono que tienen las víctimas del terrorismo de la macrozona sur. Y lo digo con todas sus letras. Ustedes pueden creer que familias que son desplazadas, que es un crimen de lesa humanidad tipificado, ¿no es cierto?, por los derechos humanos internacionales, ahora se ven presionadas porque no quieren seguir otorgándoles ayudas básicas, como el arriendo de sus lugares donde están desplazados y gift card para los supermercados. Si esta gente no tiene perdón de Dios, y lo digo abiertamente, fueron capaces de entregarles subsidios, ¿no es cierto?, pensiones vitalicias a los octubristas, y que incluso llegan hasta 1 millón de pesos, y las víctimas del terrorismo están en absoluto abandono. Y lo vuelvo a mencionar, no tenemos las mismas condiciones, no hemos accedido al mismo nivel de justicia social, ¿no es cierto?, que le han entregado a ese grupo de personas. Y el día de ayer la interpelación fue la primera vez donde la ministra reconoce que hay terrorismo en la macrozona sur. O sea que tenemos que esperar otro año más de gobierno o 2 años más de gobierno para que en algún minuto se sienten a sentar y a tratar el tema del terrorismo con la seriedad, ¿no es cierto?, y la responsabilidad que necesitamos que lo realicen. Porque aquí todos los días, ayer en la mañana, 4 camiones más quemados, entonces aquí la gente sigue perdiendo sus fuentes de trabajo, ya nadie quiere invertir en la zona, tampoco se pueden ir porque nadie quiere comprar. Entonces es una situación humana terrible. Y eso hay que ser muy categórico en decirlo. Yo voy a seguir denunciando. Si supieran ustedes, el otro porcentaje que ha subido es el porcentaje de las amenazas de muerte que he recibido por seguir visibilizando esta situación. Entonces yo llamo a las autoridades, ¿no es cierto? Y miren, ya nosotros ya hemos perdido la esperanza en la clase política. Les vuelvo a reiterar, porque vemos que lo único que se han transformado, y primero porque ahora ya les dio por ir a estos programas de televisión, ¿no es cierto?, de farándula, absolutamente manejados, controlados y manipulados, porque son programas grabados, donde todos pelean y después se van a comer todos juntos, pero con un desapego a la realidad increíble. Entonces ya hemos perdido la esperanza en eso. Ahora vamos a tomar acciones como civiles. Vamos a tomar acciones como civiles. Nos vamos a organizar, porque ya no compramos más humo, como se dice normalmente, porque la situación así lo amerita. Aquí hay familias humildes que están, miren, ustedes hablaban justamente de los ataques. No solamente está el ataque armado al papá de Urbán, ¿no es cierto?, a Héctor Urbán, que lo trataron de asesinar, porque eso es, sino que también posteriormente fueron a la casa de un consejero constituyente recientemente elegido, hijo, ¿no es cierto?, le disparan a su casa. Ayer le disparan a un agricultor, resultando con
dos impactos balísticos en su estómago que tuvieron que operarlo de urgencia en el hospital de Victoria, y el único pecado que hizo fue ir a trabajar su campo. Entonces, mientras toda esta casta política se dedica, ¿no es cierto?, a estos relatos y a estas conversaciones, yo lo digo abiertamente, los diputados de oposición que fueron a Cerro Castillo a reunirse con el presidente, o tienen un nivel muy alto de inocencia, o realmente son parte del problema y no de la solución. Porque para después salir con sus celulares a subir a las redes sociales, el presidente nos recibió, pero no quiso que habláramos de la violencia, y entonces, ¿a qué fueron? ¿Ustedes creen realmente que el presidente, que vino acá a la Araucanía y no fue capaz de reunirse con nosotros, los representantes de las víctimas, por qué habría de tener una diferencia con ellos, o una diferencia en conversar el tema? Si no le interesa el tema de la seguridad de la macrozona sur, no le interesa a este gobierno. De hecho, son cómplices, y lo digo responsablemente. Y si no, veamos lo que pasó. Hay una ministra de su gobierno que tuvo que renunciar por tener nexos directos con Héctor Yaitul, el jefe de la CAM. ¿O estoy diciendo algo que no corresponde? Es así. Entonces, y lo siguen demostrando, porque no toman las decisiones que la ciudadanía tiene. Oye, están disparándole a los buses de pasajeros que van en la ruta 5 Sur. Entonces, Fernando, y eso ya lo han normalizado. Ese es el problema, amigas mías, que esto aquí en Chile están normalizando cada vez más estas situaciones que son gravísimas. Y los únicos que no han normalizado esto son los organismos internacionales, que ya nos tienen calificado en el número 17 como países con terrorismo. Fernando, ¿Sí? ahí en esa tónica usted menciona el tema de los parlamentarios. Hay parlamentarios que tenemos incluso del distrito, o sea, hay parlamentarios justamente que están abocados y que son del territorio. ¿Hay algún trabajo, hay algún acercamiento justamente? Porque, claro, al comienzo del gobierno de Gabriel Boric hubo reuniones, visitas a la zona, pero el trabajo parlamentario, el de poder llevar la voz, efectivamente, ¿se ha mantenido o es cosa de cada cierto tiempo? Pasa algo y nos acercamos, después nos alejamos. ¿Ustedes tienen contacto con los parlamentarios como fundación? No, justamente, mira, ayer fue un día de bastante comunicación, tanto con gremios de agricultores, agrupaciones de mujeres de la Araucanía, choferes de camiones, etcétera, y todos realizan la misma radiografía, todos realizan, eh, digamos, todos tienen la misma idea, de que efectivamente aquí aquí estamos en abandono, estamos en un abandono, porque además se crean estos estados de seguridad eh, eh, ficticios, ¿te fijas? Y seguimos en la misma situación. Hay, Estos estados de excepción acotados, amigas mías, realmente no son lo que se necesita, y eso ya quedó absolutamente demostrado. Si lo único que logra es ir aumentando la cantidad de víctimas, y que después se ven, como les comentaba yo, se ven en el absoluto abandono. O sea, aquí no hay programas, aquí no hay un programa serio del gobierno, del Estado, para apoyar a las víctimas. No existe. Y eso se los digo claramente. Nosotros llevamos años esperando soluciones, años, y estamos con el tarrito y la moneda haciéndola mover para ver si nos tiran una moneda. En cambio, ellos ideológicamente sí fueron capaces, vuelvo a reiterar, de cambiarle la situación a los turistas, entregándole pensiones vitalicias, ¿no es cierto?, millonarias, pues. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Esa es la gran pregunta. Y como les vuelvo a reiterar, no hay llamados para reunirnos en este caso, la ministra del Interior jamás nos ha recibido. El presidente tampoco nos ha recibido. Entonces, todos estos viajes que hace el subsecretario a la zona y viene, eso es nada más que un tema comunicacional, ¿no es cierto?, para bajar la temperatura. Pero la temperatura no está bajando, señor subsecretario Monsalve. Aquí la temperatura está subiendo, y cada día más. Y les va a reventar en la cara. Es así de simple. Yo no soy
no soy parte digamos, no soy partícipe de la violencia, porque justamente somos víctimas de la violencia, pero también tenemos claro que si la violencia, uno sabe cómo comienza y no sabe cómo termina, pero hay situaciones en las cuales la verdad la gente ya no sabe qué hacer. Imagínate, ayer le disparaban ahí en el campo, en la zona de Traiguén, a la familia, y la señora con 2 niños menores de edad, metidos, ¿no es cierto?, en una especie de búnker tirado en el suelo. O sea, ¿eso le parece normal a este gobierno? Que la gente no pueda salir a trabajar en forma tranquila y segura. Los choferes que manejan camiones, ahí veíamos a uno que tenemos los videos que han circulado en las redes, que lo golpearon, prácticamente lo dejaron semidesnudo y le quemaron su camión. ¿Qué pecado estaba haciendo ese hombre? Estaba solamente realizando su trabajo, con el cual alimenta a su familia. ¿Qué pecado estaba haciendo ese agricultor trabajando el campo, ¿no es cierto? Y van y le disparan y termina en una operación de urgencia para salvarle la vida. ¿Eso es normal en este país? ¿Eso es lo que nos tenemos que acostumbrar? Esa es la gran pregunta. Ahí, Fernando, ¿qué han estado ustedes esperando? Porque la temática de poder quizás ya tomar otros tipos de acciones, hacer acciones civiles, como usted menciona, ¿qué han estado esperando? Porque hace varios tiempos que por lo menos ustedes como fundación vienen apuntando que ese va a ser el camino. Estamos conversando con Fernando Fuente Alba, fundador y presidente de la Fundación Chilena de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur. Sí, nosotros lo que hemos esperado justamente en que las instituciones del Estado funcionen, ¿ya? ¿Y El cuánto Poder tiempo más le van Ejecutivo. a dar? No, ya no queda tiempo. La verdad que ya no queda tiempo. Eso lo tenemos muy claro. Por eso que nos estamos organizando como, como, como poder civil, ¿no es cierto? Porque vamos a comenzar a utilizar las herramientas que tenemos para ello. Dentro de esa herramienta, amigas mías, está esto, está el lápiz. No vamos a votar nuevamente por ningún parlamentario que ha demostrado no hacer la pega. Es así de simple. Y a este gobierno tampoco lo vamos a votar en las municipales, a ninguno de sus candidatos, ni en las parlamentarias tampoco. Y ojalá vamos a eliminar todos estos partidos políticos que son verdaderos mercaderes políticos, que tienen verdaderas empresas económicas, pero que no le están respondiendo en problemas tan graves como el terrorismo y la delincuencia a los ciudadanos de este país. Ya basta. Ya le dimos una pequeña muestra, ¿no es cierto?, para las elecciones pasadas, las últimas del 7 de mayo, ¿no es cierto?, con el voto nulo, el voto blanco y la abstención. Pero esto va a ir aumentando, porque es la única forma. Nosotros no podemos llamar a armarse y a empezar a enfrentarse con grupos que por lo demás son grupos que tienen preparaciones paramilitares y tienen armamento de guerra. Díganme ustedes realmente, ¿qué posibilidad de respuesta puede tener un agricultor, ¿no es cierto?, o un chofer que se defienda con una escopeta en contra de grupos que tienen armamento de guerra y que por lo demás son 15, 20 personas que andan atacando? Ninguna. O sea, Fernando, efectivamente va a perder su vida. Fernando, y ahí hablemos un poco de tiempo. ¿Cuándo se podría conocer por parte de ustedes si es que efectivamente presentan algún tipo de acción en contra del Estado de Chile frente a este abandono que usted menciona? ¿Cuándo podría haber algún tipo de novedad? A ver, mira, primero yo quiero comunicarte que nosotros como fundación ya tenemos alrededor de 25 demandas en contra del Estado de Chile. Lo que pasa es que nosotros no lo habíamos comunicado, pero ya estamos haciendo, tomando las acciones legales pertinentes y vamos a ir a las cortes internacionales con estas demandas también. Y si tú me preguntas en relación a la organización social, lo estamos haciendo en este minuto. Y que no se extrañen si en algún minuto paralizamos las regiones, porque esto ya no lo vamos a soportar más. Ya no tenemos los interlocutores, ¿no es cierto?, civiles que se supone que están para ello. En este caso hablo específicamente de los parlamentarios, que no lo están haciendo, solamente se llevan, vuelvo a reiterar, en discursos, en TikToker, en puntos de prensa, pero aquí la situación sigue exactamente en la misma realidad, en la realidad que nadie sabe si va a volver bien a su casa de vuelta de su trabajo, o si algún estudiante va a ir a estudiar en esta zona y no va a ser baleado en sus buses o durante su trayecto. Eso ya no lo vamos a soportar más. Ya basta. O sea, tenemos un límite y ese límite se agotó.
Por lo tanto, les hago el llamado a las autoridades que nos reciban, que vengan acá a la zona y se reúnan con nosotros, pero no esos montajes publicitarios que hacen, que vienen a la zona y se reúnen con ciertos personajes que son los personajes que normalmente, ¿no es cierto?, le agachan la cabeza como saludo chino. Eso no, reúnanse con nosotros. Nosotros vamos a golpearle la mesa muy fuerte, así que esto ya no puede dar más. Miren, hay un dato que yo les quiero comentar. Yo además formo parte de la Mesa de Desarrollo Productivo y Pymes de la región del Biobío. Aquí se está atacando el área productiva de la región. Aquí hay zonas que no se puede transitar. No están dadas las condiciones, ¿no es cierto? No están dadas las condiciones de seguridad. Incluso tenemos problemas de abastecimiento en ciertas zonas. Imagínense en Tirúa, 80 casas en la zona urbana y siguen sumando. Imagínense la gente que no se puede ir del lugar. Eso me llama. Yo tengo audios, lamentablemente no se los envié ayer, pero yo tengo audios de gritos de desesperación, de gritos gritando, pidiendo ayuda de mamás, de esposas, ¿no es cierto? Porque ya no tienen el terror. Imagínate esas mamás que sus hijos los envían a estudiar y estos grupos atacan los buses escolares. Si aquí ya no tienen miramiento, y en este país, lamentablemente, se está normalizando esta situación y la gente tiene una falta de empatía, no solamente la gente, sino que también, vuelvo a reiterar, las autoridades que no quieren tomar su responsabilidad. Pero nosotros sí le queremos aclarar algo. Nosotros no vamos a tener ni perdón ni olvido, los vamos a perseguir por sus responsabilidades el tiempo que nos lleve perseguirlos. Porque aquí estamos hablando de crímenes de lesa humanidad y los derechos humanos son de todo el mundo, no para un grupo específico o un grupo desde el punto de vista político, tratar de controlar los derechos humanos. Aquí los derechos humanos nuestros hace mucho rato que se perdieron. Fernando Fuentealba, fundador y presidente de la Fundación Chilena de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur, vino a conversar con Mesa de Noticias justamente en este contexto del año que cumple la medida de estado de excepción en Biobío y también en la Araucanía. Fernando, queremos agradecerle el que nos haya venido a acompañar en este día jueves. No, les agradezco a ustedes siempre el cariño que tienen, ¿no es cierto? Y son un medio que nos permite hablar con la verdad y decir las cosas como son y no estar escuchando cosas que no corresponden, porque estamos hablando, vuelvo a reiterar, de la calidad de vida y de la vida de las personas, los habitantes del Biobío al sur. Así que muchas gracias por invitarme a este programa. Muchas gracias a usted. Que tenga buen día. Hasta luego. Bien, ahí lo teníamos, un año de esta medida de estado de excepción. Recordemos que ayer en el Senado se prorrogó por 15 días más esta medida. Evidentemente que hay también ciertos matices, se está pidiendo que se incluya quizás a la región de Los Ríos, pero claro, hay una situación de evaluación que se está haciendo por estos días y que esperemos que pueda surgir en algo nuevo. Sí, hay un viaje a la Araucanía el día viernes donde debería informarse a lo mejor también nuevas medidas respecto de lo que implica con la situación de la macrozona sur, según esta cita también que tuvo el presidente Boric con los parlamentarios ahí en Cerro Castillo. Sí, vamos a ver qué resulta de eso.